Estamos en ese momento de la agencia libre en el que apenas pasa nada, estamos pendientes de un intercambio de Ben Simmons, eso es verdad. Una vez más, esto lo estoy grabando con antelación, espero que no haya movido a Ben Simmons antes de que publique este vídeo, pero bueno, como tampoco voy a hablar de ello, si lo han movido, mala suerte. Sea como sea, ahora mismo estamos en un periodo de la agencia libre en el que, si bien no está pasando nada significativo, los equipos siguen fichando y fichando a jugadores cuyos nombres en muchos casos ni siquiera conocemos y, al final, hay contratos que no acabamos de entender, hay términos como Exhibit 10, luego se habla de contratos duales, hay muchas cosas y nada, quiero hablaros un poco de todo esto, así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo voy a hablar de los diferentes tipos de contratos que suelen utilizar normalmente los jugadores jóvenes. Así que aquí os voy a explicar cómo funcionan los contratos de los jugadores seleccionados en la primera ronda, los de los jugadores seleccionados en la segunda ronda, los de los jugadores no drafeados, cómo funciona un contrato dual y por último, qué es un Exhibit 10, que es algo que últimamente seguro que estáis leyendo en Twitter y no tenéis ni idea de lo que es en muchos casos. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora y así voy a empezar. Vamos a empezar por orden jerárquico, así que hablaremos en primer lugar de los contratos más premium, digamos, de los que voy a mencionar en este vídeo, que son los de los jugadores seleccionados en la primera ronda. Estos contratos son mucho más blindados, están muy estipulados ya y realmente hay muy poca flexibilidad y al final son contratos donde los jugadores salen muy beneficiados y por eso el sueño de prácticamente cualquier jugador que es seleccionado en el draft o cualquier jugador que se presenta al draft es ser seleccionado en el top 30, porque al final hay unas garantías económicas básicamente que incentivan mucho ser seleccionado ahí en vez de ser el pick 31 directamente. ¿Cómo funcionan los contratos de primera ronda? Básicamente son contratos de un máximo de 4 años de duración, donde los 2 primeros años de contrato están garantizados. Eso básicamente quiere decir que una vez un jugador es seleccionado en la primera ronda y firma el contrato con su equipo, ese jugador puede ser un completo desastre, puede habernos engañado a todos o simplemente puede estar muy lesionado y no ser capaz de jugar, que como mínimo 2 años de contrato va a cobrar sin que el equipo pueda evitarlo. Un ejemplo de un jugador que jugó solo 2 años en la NBA y se llevó su dinero sin apenas jugar y que me imagino que muchos ni siquiera recordaréis es Thierry Smith, un jugador que fue seleccionado con el pick 16 por los Philadelphia 76ers, realmente fue por los Phoenix Suns, pero hubo un intercambio de picks y básicamente los 76ers lo consiguieron a cambio de Mikal Bridges y un pick futuro. Ojalá hubieran tenido a Mikal Bridges, pero decidieron ir por esta ruta y Thierry Smith resultó ser un desastre en el sentido de que tuvo muchas lesiones una tras otra y era un jugador muy atlético que no consiguió hacerse un hueco y a día de hoy ya no está en la NBA y se pasó 2 años sin jugar prácticamente. Después de esos 2 años garantizados, los jugadores tienen un tercer y un cuarto año que es opción del equipo, ellos todavía no los controlan. Esos contratos los equipos tienen que validarlos, digamos, o confirmarlos un año antes. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta agencia libre, los jugadores que están entrando en su tercer año como novatos ya tienen ese año garantizado y es el momento en que los equipos tienen que decidir si quieren el cuarto año garantizado del jugador. Por ejemplo, un jugador que está un poco en el limbo es Jarrett Culver, que acaba de ser intercambiado a los Memphis Grizzlies. Su tercer año de contrato ya está garantizado, va a entrar ahora en él y está asegurado. Pero antes de que empiece la temporada, los Memphis Grizzlies tienen que decidir si quieren mantenerlo por un cuarto año o no, independientemente de que luego empiece la temporada y pueda ser un completo desastre. O sea que estos contratos se validan un año antes, digamos, y un ejemplo de un jugador que fue seleccionado muy arriba en el draft y que solo duró 3 años con su contrato de primera ronda, digamos, es Josh Jackson. Josh Jackson fue el pick número 4 de los Phoenix Suns y después de su segunda temporada, los Phoenix Suns ya habían aceptado el año anterior su tercer año de contrato, pero en su segunda temporada, o sea, en el equivalente ahora mismo a la situación de Jarrett Culver, rechazaron su cuarto año de contrato. Tras eso lo movieron a los Memphis Grizzlies, donde acabó su tercera temporada y luego como agente libre sin restricciones, porque si un equipo rechaza uno de los años futuros de ese jugador, pasa a ser un agente libre sin restricciones, se fue a los Detroit Pistons y esa es la actualidad ahora mismo de Josh Jackson. Si un jugador cumple su ciclo normal, digamos, como jugador seleccionado en la primera ronda, habrá cumplido un total de 4 años de contrato. Al finalizar ese cuarto año pasa a ser agente libre restringido, como es el caso, por ejemplo, de John Collins este año. Como agente libre restringido, ya lo he explicado en otro vídeo, pero básicamente el equipo tiene el derecho a igualar cualquier oferta que le haga otro equipo y mantenerlo por ese mismo tipo de contrato exactamente. Si queréis saber más sobre esto, os pongo por aquí el enlace al primer vídeo que hice hablando de los tipos de contratos en el que explico cómo funciona la agencia libre restringida. Los jugadores tienen una opción y es que, si bien podrían ser agentes libres restringidos en su cuarto año, si realmente no quieren seguir en su equipo y no consiguen que su equipo lo intercambie y tienen miedo de que el equipo en el que están iguale la oferta y tener que quedarse un año más, tiene la opción de tomar una qualifying offer, que es un quinto año de contrato, digamos, que es mucho menos de lo que normalmente ganarían como agentes libres, probablemente
probablemente, a menos que el jugador no sea tan bueno. Y después de eso sí que serán agentes libres sin restricciones. Es lo que pasó en su momento con Nerlens Noel cuando rechazó esa oferta de los Dallas Mavericks de 70 millones de dólares. Quería ganar más, no quería que los Mavericks igualaran ninguna oferta en agencia libre, tomó su quinto año y luego se fue como agente libre por la mínima del veterano a los Thunder, o sea que como todos sabemos, eso le salió muy mal. Otro ejemplo, por ejemplo, es Denzel Valentine, que después de su cuarto año no tenía mucho mercado y al final tomó su quinto año de contrato con los Bulls cobrando, ya no lo recuerdo, pero tal vez unos 4 millones de dólares, y este año se convirtió en un agente libre sin restricciones y se acaba de ir a los Cleveland Cavaliers. Los contratos de primera ronda ya vienen estipulados, hay un mínimo margen de negociación, pero no hay nada realmente que puedan hacer los equipos para variarlos, para subirlos o para bajarlos. Básicamente viene estipulado un contrato y hay un margen de maniobra de que el 100% del contrato, digamos, si por ejemplo el contrato del primer pick del draft fuera de 10 millones de dólares, puede reducirse hasta un 80% y aumentarse hasta un 120%, lo que quiere decir que un contrato de 10 millones podría llegar a un mínimo de 8 millones o un máximo de 12 millones. La realidad es que estos contratos siempre se firman por el máximo, por el 120%, ya sea el pick 1 o el 30, siempre cobran lo máximo que podrían cobrar, o sea que el margen de negociación es mínimo y hay casos excepcionales tal vez, pero yo no soy ni siquiera consciente de que en algún caso un jugador haya firmado por menos que ese 120%, y esos contratos ya los conocemos. Por ejemplo, ahora estáis viendo la tabla de lo que van a ser los contratos de este año de los jugadores en función de su pick. Cade Cunningham cobrando el 120%, directamente ya lo he ampliado porque el 100% es una tontería, no es real. Cade Cunningham, su primer año de contrato va a cobrar 10 millones, el segundo 10,5, el siguiente 11 y el último casi 14 millones. Y eso va bajando, como vais viendo. El segundo pick cobra 9, el tercero 8 y al final el pick número 30 cobra 2 millones de dólares en su primer año y acaba cobrando en su cuarto año 4 millones de dólares. Y una última cosa que quiero decir sobre los picks de primera ronda es que los equipos ni siquiera tienen que preocuparse de dejar margen salarial para ficharlos, porque vienen con una especie de excepción que hace que aunque el equipo sea un equipo como los Nets pagando 170 millones de dólares y no tengan ninguna excepción disponible, pueden pagarle el contrato de novato sin ningún tipo de problema por esos 4 años. No es igual para el resto de contratos, como veremos ahora. Pasamos a hablar entonces de los jugadores de segunda ronda. Lo primero que quiero decir, aunque esté abajo en la tabla, es eso. No hay excepciones de contratación. Los jugadores de segunda ronda funcionan como un agente libre a la hora de pagarles. Si el equipo no tiene dinero y no tiene excepciones, solo le pueden ofrecer la mínima del veterano. Si tienen margen salarial o tienen una excepción como la de mid-level, podrían ofrecerle más dinero. Esos jugadores drafteados en la segunda ronda no tienen ningún tipo de garantía salarial, o sea que la diferencia con un pick de primera ronda es muy grande. En vez de tener 2 años garantizados, tienen 0, no tienen absolutamente nada, y al final el motivo por qué un jugador puede preferir ser drafteado frente a no ser drafteado es que normalmente, sobre todo si es drafteado en el pick entre el 30 y el 40, el equipo que lo está seleccionando tiene mucho interés y sí que van a llegar a un acuerdo de un contrato, pero hipotéticamente un equipo podría draftearlo y ofrecerle solo un contrato dual y si el jugador no lo acepta, se tiene que ir a otro lado. Cuando un jugador es seleccionado en la segunda ronda del draft, al igual que la primera ronda del draft, el equipo que lo selecciona tiene los derechos de exclusividad sobre ese jugador. Ese jugador podría irse al Chesca, por ejemplo, pero no podría irse a un equipo diferente de la NBA. Si los Lakers draftean a alguien en la segunda ronda, ya sea con el pick 60 o con el 35, ese jugador luego no puede negociar con los Miami Heat. O negocia con los Lakers, o los Lakers le permiten irse a otro lado y rescinden sus derechos, o es eso, Lakers o nada, básicamente. Por eso en muchos casos hay jugadores que prefieren no ser drafteados directamente que ser drafteados más tarde. Será un caso, como veremos después, como el de Terrence Davis, que tenía ofertas de ser drafteado en el pick 40 y algo, por ejemplo, y prefirió no ser drafteado porque así podía negociar con quien quisiera y tenía más margen de conseguir una oferta mejor que si un único equipo tenía el derecho a negociar con él. Normalmente, como decía, los jugadores seleccionados hacia el principio de la segunda ronda tienen ya un contrato relativamente garantizado y este tipo de cosas están preacordadas. En el caso de los jugadores de segunda ronda, directamente los equipos llaman a sus agentes y les preguntan si el jugador está dispuesto a aceptar un contrato dual, si el jugador está dispuesto a pasarse 2 años en el extranjero, si el jugador quiere un contrato por la mínima de 3 años. Estas cosas se negocian y muchas veces directamente los agentes dicen que no les interesa y el equipo pasa a llamar a otro jugador. O sea que los picks de segunda ronda son muy diferentes a la hora de seleccionarlos y de elegir al jugador que en el caso de la primera ronda, porque hay factores externos aparte de directamente si el jugador es bueno o no, como que el jugador quiera jugar con el equipo o no, o quiera acceder al tipo de contrato que le quiere ofrecer el equipo o no. Una gran diferencia entre los jugadores seleccionados en la segunda ronda frente a los jugadores seleccionados en la primera ronda, y que también es aplicable a los jugadores no drafteados básicamente, es que esos jugadores no tienen que pasarse 4 años en la NBA y aún así ser agentes libres restringidos. Los jugadores no drafteados o drafteados en segunda ronda son agentes libres restringidos solo hasta su tercer año en la NBA. Eso quiere decir que si el equipo les ofrece un año de contrato y luego son agentes libres, van a ser agentes libres restringidos. 2 años de contrato, agentes libres restringidos. 3 años también. 4
No. Entonces ahí hay una diferencia del margen de tiempo que tiene un equipo para controlar a ese jugador. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Mitchell Robinson. Mitchell Robinson firmó el contrato más ideal para un equipo de la NBA, que básicamente es que como un jugador es un pick de segunda ronda, le ofrecen 4 años de contrato siendo el cuarto opción del equipo. ¿Por qué hacen esto los equipos? Básicamente porque de este modo, después del tercer año del jugador, todavía serían agentes libres restringidos. Si quieren mantener a ese jugador, lo que deben hacer es rechazar el cuarto año para que sea agente libre en ese momento, mantener sus derechos y poder llegar a un acuerdo con el jugador o igualar la oferta que le hagan. Después de 4 años, un jugador como Mitchell Robinson, cuyo contrato acaban de tomar por el cuarto año, va a ser agente libre sin restricciones. Podría renovar con los Knicks aún si llega a un acuerdo, pero podría irse a donde quiera y los Knicks no pueden hacer nada para evitarlo. Y al final estos contratos de 4 años, siendo el tercera opción del equipo, son los ideales para el equipo. Y normalmente los jugadores seleccionados en segunda ronda o no drafteados tienen que aceptarlos. ¿Por qué? Básicamente porque estos jugadores no han ganado nada en su carrera, porque como jugadores en la liga universitaria no pueden ganar dinero, pueden hacerlo desde este año, hasta ahora no pasaba. Y eso quiere decir que si te ofrecen la mínima del veterano sin ningún tipo de garantía, con opciones no garantizadas y solo $500,000 garantizado a lo largo de 4 años, da igual. El jugador lo va a aceptar, obviamente, porque si no se queda con una mano delante y otra detrás. Esto obviamente es muy positivo para los equipos, pero hay casos en el que como los equipos no pueden firmar a esos jugadores sin tener que utilizar excepciones, no tienen margen y tienen que ofrecerle contratos peores. Por ejemplo, el caso de Talen Horton-Tucker este año. Los Lakers, cuando draftearon a Talen Horton-Tucker con el pick 40 y algo en la segunda ronda, ya habían utilizado su excepción de mid-level, no tenía margen salarial, o sea que lo único que podían ofrecerle era la mínima del veterano, y un contrato con la mínima del veterano puede durar un máximo de 2 años. Eso quiere decir que Talen Horton-Tucker acaba de terminar su segundo año en la NBA y ya es agente libre, restringido, es verdad, pero es agente libre y llegó a un acuerdo con los Lakers para renovar por 3 años y unos $30 millones. Esto quiere decir que Talen Horton-Tucker está entrando en su tercera temporada en la NBA y ya va a cobrar unos $10 millones, mientras que jugadores seleccionados en el pick 4, por ejemplo, como DeAndre Hunter, a lo mejor están cobrando 5. O sea que hay veces que los jugadores de segunda ronda tienen ventaja de cara a conseguir contratos mayores antes frente a jugadores seleccionados en la primera ronda, aunque estos tengan mucho más dinero garantizado. Pero esto no siempre es beneficioso. El hecho de que los jugadores no tengan realmente ningún tipo de contrato garantizado hace que a veces un jugador sea seleccionado en un pick muy alto en la segunda ronda y aún así acabe en una situación muy pésima y no tenga suerte, básicamente. Por ejemplo, Tyler Bey el año pasado fue el pick 36, que es una elección muy alta en la segunda ronda, pero los Dallas Mavericks, que lo draftearon, no tenían un hueco en la plantilla para él. Al final, Tyler Bey no podía ocupar una de las 15 plazas porque es que no querían hacerle hueco básicamente y tuvo que aceptar un contrato dual, que es una de las 2 plazas extra, y el contrato dual es mucho menos dinero, no tiene garantías, lo veremos ahora, y al final tras este año los Mavericks no quisieron mantenerlo y Tyler Bey se está buscando la vida. Ahora mismo creo que está luchando por un contrato dual, no sé si en los Bulls, no lo recuerdo bien, pero está luchando por un contrato dual en otro lado, mientras que jugadores seleccionados más tarde están ganando dinero garantizado como Nick Richards con los Charlotte Hornets, por ejemplo. Todo depende mucho del contexto del equipo y por eso hay veces que los agentes, aunque sea un pick más alto, no quieren aceptar que su jugador se vaya a esa situación porque puede ser muy perjudicial para él. Y todo esto nos lleva a los jugadores no drafteados. Como veis, los jugadores seleccionados en la segunda ronda tienen bastantes desventajas a veces, y por eso hay jugadores que directamente, aunque sean buenos y sean dignos de ser seleccionados en el pick 42 hipotéticamente, realmente no quieren, porque básicamente el hecho de que un equipo tenga la exclusividad de firmar con ese jugador hace que dicho jugador no tenga la posibilidad de negociar con otros equipos y conseguir la mejor oferta posible, básicamente. Obviamente un equipo podría draftear igual a un jugador, pero si ese es el caso, el jugador puede amenazar con simplemente no ir a la NBA, irse a Europa o lo que sea, así que es un tira y afloja y muchas veces los equipos tampoco quieren quedar mal con jugadores o incluso con agentes. O sea que hay casos en los que los jugadores simplemente no son seleccionados en el draft porque no le interesa lo suficiente a los equipos, pero hay muchos casos de jugadores buenos que deberían ser seleccionados en la segunda ronda por talento, pero que simplemente no quieren ser seleccionados y acaban siendo jugadores no drafteados. ¿Por qué? Básicamente porque, al igual que los jugadores de segunda ronda, no tienen ninguna garantía salarial, pero pueden negociar con cualquier equipo de la NBA porque técnicamente son agentes libres sin restricciones. Eso sí, una vez fichan un contrato con un equipo de la NBA, pasan a ser similares a los contratos de jugadores seleccionados en la segunda ronda, porque sí que ese equipo pasa a tener derechos sobre ese jugador como agente libre restringido durante sus 3 primeras temporadas. Por poner un par de ejemplos de jugadores no drafteados y contratos un poco diferentes. Lu Dort no fue seleccionado en el draft y los Oklahoma City Thunder le ofrecieron un contrato dual, no un contrato regular, pero durante su primera temporada jugó muy bien y acabó ganándose un contrato regular. ¿Qué contrato firmó Lu Dort? El típico que quieren todos los equipos de la NBA para jugadores jóvenes, que es el que decía antes, como el de Mitchell Robinson. Lu Dort durante ese año pasó de un contrato dual a tener un contrato de
4 años por la mínima, siendo el último año opción del equipo. Eso quiere decir que dentro de un año los Thunder deberían rechazar el último año de contrato de Lu Dort, en el que va a cobrar muy poco, para a cambio hacerlo agente libre restringido y poder retenerlo aunque tengan que pagarle más un año antes, porque si no podrían perderlo sin nada. Pero luego hay otros casos como el de Terence Davis, que no es que entrara luchando en un contrato dual y poco a poco se hiciera hueco como Lu Dort, sino que era un jugador que muchos equipos tenían interés en conseguir, pero él no quería arriesgarse a ser drafeado por un equipo y que ese equipo al final lo pusiera en una situación como la de Tyler Bay y se viera forzado a aceptar un contrato dual porque no tenía una alternativa y obviamente quería ganar su dinero. Debido a eso le pidió a los equipos que no lo drafearan, se convirtió en un agente libre sin más y después de negociar con varios equipos acabó ganándose un contrato de 2 años, todo garantizado con los Toronto Raptors, cuando hay muchos jugadores seleccionados en el draft en la segunda ronda que tienen solo un año garantizado, solo una parte de dinero garantizado o algo así. Después de estos 2 años, Terence Davis pasó a ser agente libre restringido en los Sacramento Kings porque fue intercambiado y se ha ganado un contrato de 2 años y $8 millones. La situación de Terence Davis no es muy diferente a la de Talen Horton-Tucker, pese a que uno fuera drafteado y el otro no. Los dos jugaron solo 2 años en la NBA para luego convertirse en agentes libres y Terence Davis en su tercer año va a estar cobrando $4 millones cuando a lo mejor un jugador que fue seleccionado al pick número 30 como Kevin Porter Jr. va a estar cobrando menos que él siendo del mismo draft. Creo que con esto ya he aclarado bastantes cosas sobre cómo funcionan los contratos de primera ronda, de segunda y de jugadores no drafteados, que son técnicamente como los jugadores de segunda ronda, solo que no tienen exclusividad de contrato básicamente. Y ahora vamos a hablar de cómo funcionan los contratos duales, porque es algo que cada vez está ganando más fuerza y que tiene bastantes implicaciones y en general, obviamente es una manera extra de que un jugador pueda ganar dinero cuando no tendría hueco una plantilla de 15 jugadores, pero al mismo tiempo no les da muchas protecciones. Los contratos duales son contratos que los jugadores pueden firmar cuando llevan entre 1 año y 4 en la NBA. Una vez un jugador acaba de terminar su 4º año en la NBA, no puede pasar a firmar un contrato dual. Los jugadores pueden tener un contrato regular que se acabe y luego irse a un contrato dual. Por ejemplo, Justin Jackson, el jugador que fue drafteado por los Sacramento Kings en su comienzo y que poco a poco fue cambiando de un equipo a otro y al final este año fue cortado por los Thunder, acabó para el final de la temporada firmando un contrato dual con los Milwaukee Bucks y se ganó un anillo. Justin Jackson estaba en su 4ª temporada. Ahora que ha terminado esta temporada, de cara a su 5ª temporada, a día de hoy no tiene equipo y no puede firmar otro contrato dual porque lleva ya demasiado tiempo en la NBA. O sea, o alguien le ofrece un contrato regular o se tiene que ir a otro lado. Estos contratos no tienen ningún tipo de dinero garantizado. Cuando un jugador firma un contrato dual, básicamente se supone que es un contrato a medio camino entre la G-League y la liga regular, el equipo con el que firma ese contrato dual, que hace que ese jugador esté en el equipo de G-League afiliado, pueda jugar allí, pero pueda ser llamado a los partidos regulares y si durante todo el año no lo cortan, el total de dinero que puede llegar a ganar son $462.000 de cara a esta próxima temporada, que viene siendo más o menos la mitad de la mínima del veterano para un jugador que lleva 0 años de experiencia en la NBA. Los jugadores en contrato dual son agentes libres restringidos al final de cada año, independientemente de los años que lleven con el equipo, y lo máximo que puede estar un jugador en contrato dual con el mismo equipo son 3 años, aunque lo máximo que puede durar un contrato dual es 2 años. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, este año Jericho Sims acaba de firmar un contrato dual de 2 años y al final de ese segundo año podría firmar un contrato dual de 1 año más con los New York Knicks, pero después de su tercera temporada, si los Knicks no lo quieren mantener, podría irse en un contrato dual 1 año más a un equipo diferente, pero no seguir con los Knicks. Eso sí, todos esos contratos duales tienen una cláusula que los permite convertirlos en contratos regulares, como decíamos en el caso de Lu Dort, o por ejemplo en el caso de Moses Brown el año pasado. Moses Brown estaba en su segundo año de contrato dual, había estado 1 año de contrato dual con los Blazers, en su segundo año con los Thunder, y durante esa temporada jugó lo suficientemente bien y los Thunder convirtieron ese contrato en un contrato de 4 años por la mínima del veterano. Y la última cosa destacable de los contratos duales es que no tienen ningún tipo de protección, los jugadores cobran según el tiempo que estén en el equipo, si están media temporada cobran la mitad de esos $462.000 básicamente, pero un equipo puede cortar a su jugador en contrato dual en cualquier momento sin ningún tipo de penalización y cambiarlo por otro, o sea que los cambian con mucha facilidad. Y lo máximo que puede jugar un jugador en contrato dual en partidos de temporada regular con un equipo son 50 partidos, o sea que de los 82 partidos, lo máximo que podría jugar un jugador son 50. Por lo que si un jugador es realmente bueno y está en un contrato dual y el equipo realmente lo necesita, tendrá que convertir su contrato para que pueda acabar la temporada con ellos, jugar en playoffs, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, lo último de lo que quiero hablar es un tipo de contrato específico de la pretemporada que son los Exhibit 10, que lo veréis bastante por Twitter últimamente, que son contratos al final para jugadores que están muy en el borde de entrar en la NBA, luchando por hacerse un hueco, jugadores que probablemente van a acabar en la G-League pero que tienen ciertas ventajas para esos jugadores. Básicamente un contrato Exhibit 10 es un contrato normal de la NBA por la mínima del veterano, no garantizado en absoluto, o sea que los equipos pueden cortarlo sin ningún tipo de problema, que vienen siendo contratos de pretemporada, no se pueden firmar durante el año y esos contratos lo que tienen son 2 cláusulas. La primera, el
les permite convertir ese contrato regular no garantizado en un contrato dual, o sea que la mayoría de jugadores en un contrato Exhibit 10 están luchando para hacerse un hueco dual o un hueco regular en el equipo, pero hay excepciones. Por ejemplo, Luke Kornet de los Boston Celtics acaba de firmar un contrato Exhibit 10 con los Celtics, pero Kornet acaba de terminar su cuarta temporada en la NBA. Eso, siguiendo lo que decía hace un rato, implica que no puede entrar en un contrato dual el próximo año porque será su quinto año en la NBA. Y si Luke Kornet no puede entrar en un contrato dual, ¿por qué firmaría ese contrato Exhibit 10 en vez de un contrato regular no garantizado que pueden cortar o no cortar y ya está? Porque hay un segundo incentivo para que los jugadores firmen este contrato, que es que tiene una especie de contrato afiliado a la G-League. No es un contrato dual, es una cosa diferente. Básicamente es un bonus que los equipos le dan a ese jugador si después de que los corten se van a su equipo afiliado de G-League durante un mínimo de 60 días, o sea 2 meses. Por ejemplo, nos vamos a los Houston Rockets y hablamos del caso de Daishen Nix, un jugador que formaba parte de G-League Ignite, jugaba junto a Jalen Green y que no fue drafteado y ahora mismo está luchando por hacerse un hueco y es uno de esos jugadores que está a medio camino entre todo. Está ahora mismo en un contrato Exhibit 10 con los Houston Rockets de cara a la pretemporada y los Rockets podrían, si les convence, convertirlo en un contrato dual. Podrían incluso mantenerlo en un contrato regular, aunque no creo que lo hagan porque creo que no tienen huecos en la plantilla, o podrían simplemente cortarlo, pero con ese incentivo para que se vaya a los... No me acuerdo de qué equipos son, pero los no sé qué Vipers, que es el equipo de G-League de los Houston Rockets durante un mínimo de 60 días. Si Daishen Nix se pasa 2 meses jugando en el equipo afiliado de G-League de los Houston Rockets, le pueden pagar entre 5 y 50.000 dólares de bonus. Eso depende de lo que hayan negociado, probablemente sean los 50.000 dólares, aparte del salario normal de la G-League. Un jugador de G-League, si juega durante un año completo, cobra 75.000 dólares. Si a eso le sumas 50.000 dólares, pasan a ser 125.000 dólares por jugar en la G-League. Los equipos no tienen ningún tipo de exclusividad por tener a un jugador en la G-League si no está en un contrato dual, pero obviamente si tú eres los Houston Rockets y tienes algún interés en Daishen Nix pero no lo quieres meter en un hueco de la plantilla, tenerlo en tu equipo de G-League donde tu entrenador es un entrenador que tú conoces y aplica un sistema más interesante para ese equipo y obviamente el seguimiento es mucho más cercano, puedes mantenerte más atento a Daishen Nix porque si te convence, le ofreces un contrato dual, le ofreces un contrato regular. Es verdad que cualquier equipo podría robártelo si realmente explota, pero los Rockets deberían darse cuenta antes. Esa es un poco la idea. Y es lo mismo en el caso de Luke Kornet. No puede entrar en un contrato dual, pero esto nos garantiza que casi seguro, a menos que alguien le haga una oferta de la nada, que Luke Kornet va a estar en el equipo de G-League de los Boston Celtics cobrando 125.000 dólares, 50.000 dólares de bonus más el salario normal, intentando ganarse otra vez un hueco en la NBA, ya sea los Celtics o en otro equipo. Y con esto ya hemos terminado de hablar de los tipos de contratos que pueden firmar los jugadores jóvenes, incluyendo el Exhibit 10, que es algo que solo escuchamos durante el verano, pero que en el verano gana bastante importancia. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.